Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast Doctor Cáceres. Estamos en el episodio 9 que promete ser mejor que el 10. Y el 10 va a ser mejor que el 11. Así que nada, no se muevan que vamos a conversar de cosas interesantísimas e importantísimas. Sergio, ¿cómo estás? Bienvenido. Gusto de saludarte. Hola Augusto, ¿qué tal? Un saludo para todos los que nos siguen desde tus redes. Interesante los últimos artículos que has estado escribiendo. Hace tiempo nos tenías sin tanta letra, estabas más dedicado al podcast, pero me gusta que estés escribiendo, me Sí, he gusta. tenido una, como le dicen, una hemorragia Una literaria, ráfaga, una ráfaga literaria, me parece ¿no? muy Y bien. ahí te voy a contar, después ya estoy reescribiendo, no reescribiendo, sino estoy continuando la escritura de un libro que empecé hace unos años atrás, que es un libro muy interesante, que es una novela histórica, que está ambientada en ¿Guerra con en Chile? la guerra con Es que Chile. no me has Sí, comentado muchas veces. sí, sí, te he comentado, esto es una novela que la detuve porque las cosas no se dieron para seguir y ahora como estoy en esta gran hemorragia literaria, lo he agarrado y recomenzado, estoy arreglando todos los capítulos que tenía y creo yo que este año debo de tener a la luz, aparte de otro que ya es una sorpresa que les quiero dar, pero ahí estoy escribiendo un poco y sí. Qué bueno. Sí, 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 claro. O sea, el tema es que escribir es un alimento. O sea, yo lo siento como si me alimentara mi espíritu, ¿no? O sea, creo que todos los que escriben lo comentan, ¿no? Uno no escribe para los demás, escribe para uno. O sea, cuando uno escribe y lo que uno escribe le llena de satisfacción, tú lo publicas, tú lo lees y te parece bueno, fabuloso, ese día es como si hubieras ido a un gran banquete y no importa que nadie te lea, ¿no? O sea, claro, si escribes bien te van a leer, ¿no? Pero te da una gran satisfacción y eso creo que es muy importante porque es una de las cosas que hay que cultivar en las personas. Primero hay que leer, ¿no? Porque es importante. Y después a soltar todas las habilidades e inquietudes que uno tenga, ¿no? Las ideas. Sí, después uno las va ordenando, alguien las ordena por Sí, uno al final, sí, claro. Claro, pero qué pero bueno. suele suceder eso de que a veces, como en las películas, ¿no? Tienen la máquina, porque esas películas todas son la máquina de escribir, no, es la computadora, sientas, tienes un montón de ideas, agarras el teclado y no te sale ninguna frase. Eso suele suceder, pero cuando estás así en racha hay que escribir. Yo en una oportunidad decidí escribir, tenía una gran intención e intensidad para escribir y agarré y dije, no, me tengo que ir de viaje. Y me fui de viaje cerca, acá nomás, y me fui, me senté ahí en el cuarto del hotel sin que nadie estuviera Que nadie conmigo, te hablara. nadie me hablara y me dediqué 3 días seguidos a escribir. Así que sí, es una Bueno, cosa que a mí me encanta. entonces este año prometes 2 libros. Este año prometo 2 libros de De todas todas maneras. maneras. Ya tengo uno que está casi listo para editar, Lo sé, me ¿no? lo has Y comentado. el otro es que espero sea esta novela que la tengo ahí, pues, dejada de lado tantos años y que es una novela que es una novela histórica, pero que trata sobre lo que yo creo fue una de las grandes fracturas de la construcción de nuestra identidad nacional en el Perú, cuyos ecos todavía, según mi idea, y que en algún momento lo conversaremos, se sienten hasta hoy, ¿no? No, lo hemos comentado varias veces, ¿no? Parte de los grandes problemas que tenemos vienen de esa gran pérdida de nuestra pequeña construcción de la identidad nacional que comenzó casi con Castilla y a los 20 años se trunca con esta catastrófica pérdida, porque no fue la guerra, fue la catastrófica pérdida de la guerra con Chile, ¿no? Es que perdimos una guerra, perdimos mucha gente. No, sí, claro. Gente muy capaz, Sí, sí, gente sí. valiosa y todo ese conocimiento de gente joven que tenía mucho que darle al Perú se truncó. Y claro, hubo ahí En, en, una pata de la mesa que no funcionó y tal vez nunca nos recuperamos, ¿no? no, sí, Eso es claro. una de las... En 15 meses, en 15 meses, perdemos a casi 25.000 personas, ¿no? Y Mm. solamente en la batalla de Lima se perdió más de 10.000 Y personas. todos civiles, Y sí, además. claro, O o la o gran el mayoría, gran ¿no? mayoría Entonces civiles, ¿no? fue Claro. una catástrofe en una generaciones que se venían, que eran el recambio
para el liderazgo de la dirección del país, ¿no? Fue muy, Entrando a un muy... nuevo siglo, además, ¿no? Así es, claro. Entonces, 1900, ¿no? gente que ya debía de haber caducado su ciclo, siguió retomando el poder siguió continuando en el poder con no tan felices consecuencias y es de ahí viene pues la famosa época de la República Aristocrática y muchas otras cosas que son un lastre que venimos arrastrando y que bueno, de alguna forma, alguna de esas cosas la comentaremos en el libro o en la novela. Así que por ahí estamos. Pero ahora, a Sergio, yo te quería comentar de que un poco preocupado por lo que sigue sucediendo en nuestro país, antes de poder hablar de los temas de fondo, de lo que sigue sucediendo en nuestro país con relación a la inseguridad ciudadana, ¿no? Comentábamos hace un rato que si bien es cierto, muchos dicen, y les doy la razón, de que no tenemos lo que se llama pues los altos índices de homicidio por número de habitantes, no estamos como México, no estamos como Venezuela, no como Ecuador, Ecuador, Brasil. exacto, Brasil, ¿no? Pero sí han aumentado, ¿no? O sea, se han aumentado y a eso hay que añadirle algunas otras cosas porque hay gente interesada también que a este gobierno le vaya tan mal que se caiga y hay gente que está interesada porque hay gente que no es patriota. Gente que quiere que se caiga este gobierno para que venga cualquier cosa. O sea, que no haya elecciones, que... O sea, No sé, incluso no sé si te diría si con esa intención de que no haya, simplemente creo que es el amor a la sangre. O sea, digo, a la sangre de que le vaya mal al gobierno, no importa si se llama Adina, no importa si es el primer ministro, no importa si no, acá hay que destruir, ¿no? Es una destrucción del país, no, sí, ¿no? claro, pero eso también es una concepción ideológica, ¿no? Sí, sí. Acá el tema es que siempre hay ideologías que lo único que saben hacer bien es destruir, ¿no? Porque no saben Destruir, construir nada. Entonces, destruir. ese tema también es importante, pero también es claro, y no se puede tapar el sol con un dedo, de que están todos estos crímenes violentos que vemos se están dando en los grupos de personas de lo que se llaman los emprendedores de las clases populares. Los emprendedores de las clases populares, aquellos que tienen su micro, aquellos que tienen su línea de salones de belleza, Su su bodeguita, su bodega, ¿no? peluquería, sí. Empezaron con aquellos que tenían sus colegios en los barrios populares que han tenido que cerrar mucho porque no es lo mismo que le hagan alguna cosa a un colegio de estos grandes grupos, ¿no? Que no tendrían ningún problema en restituirlo, pero alguna persona que es Es un su negocio negocio pequeño, es un familiar. familiar, ¿no? O sea, y entonces se está tocando la fibra de las personas que están pues más cercanas a lo que es el pueblo, o sea, la clase popular, ¿no? Que es la mayoría de la nación. Si nosotros hablamos de que los emprendedores son el 75% del país, estamos hablando de que la mayoría del país son gente emprendedora, como tú, como yo, como muchos otros, nuestros amigos microbuseros, taxistas, incluso aquellos que hacen colectivo en la Avenida Arequipa o en la Avenida Javier Prado, que molesta porque cierran y todo lo demás, pero ellos también son emprendedores a su manera. Porque como hemos caído en las garras de gobiernos que son absolutamente incapaces, ¿no? Entonces todo el mundo trata de hacer lo que le da la gana, que es la famosa República Chorada de la que hemos hablado ya, que este es el gobierno de la gente prepotente, de la gente que hace lo que quiere hacer lo que le da la gana y sobre todo que no hay, que hay impunidad, ¿no? Que no hay sanción. Entonces ahí es donde se está golpeando fuerte la inseguridad ciudadana y hay maneras de poder manejar eso. Por ejemplo, uno de los temas y que hemos estado conversando en las cárceles, por ejemplo, ¿no? O Sí. sea, ¿dónde están dónde están los centros de planeamiento y ejecución de las bandas y mafiosos, extorsionadores, delincuentes, asaltantes? Están en las cárceles porque los delincuentes han tomado las cárceles. En una cárcel que debería haber 2.000 y hay 12.000, no hay fórmula que los agentes del Estado puedan controlar las cárceles. Las cárceles las controlan los internos y sobre todo los internos que son los más violentos, los que son digamos, no vamos a repetir, los más delincuentes, sino los más Muy peligrosos. peligroso, sí. Entonces, bajo ese concepto, nada se está haciendo. No funcionan ni siquiera los mecanismos interceptores de los celulares. No hay, porque no hay
o porque no hay un plan ni una estrategia. El otro día salió Tito Fernández, que tengo por otros temas la coincidencia de conocerlo, es el encargado de controlar las comunicaciones en los penales y decía que salían más de 9.000 llamadas de los penales que el Estado podría escucharlas, pero nadie las está escuchando. O sea, podrían en las 9.000 llamadas escuchar las conversaciones, pero nadie, es información que está contratada por el Estado, pero que nadie le hace caso. O sea, es un Estado, pues, pero no es el gobierno, es un Estado que hace mucho tiempo no funciona, ¿no? Hace No mucho tiempo. está, Hace mucho está tiempo se ha dejado hacer. O sea, hoy día se dice que tenemos 100.000 presos para cárceles que solamente podrían albergar 45.000 presos. O sea que tenemos alrededor de 65.000 presos o 55.000 presos que están. viviendo uno encima de otro, Así es. Y hay literal, por ahí hay unas fotos que están en que están internet donde los que circulando. están viviendo uno encima de otro. Es un tremendo problema. Pero a mí me sorprende, no sé si a ti te sorprende, cómo los mismos programas de televisión en general públicos y de más rating de televisión nacional o cable presentan a los exministros que han tenido en sus manos en gobiernos anteriores la posibilidad de cambiar el rumbo del país como los actuales opinólogos de la seguridad ciudadana. Eso me parece alucinante. Me parece increíble que a las 6 de la tarde veo al exministro de Castillo, después veo al exministro del Interior de Vizcarra, al exministro del Interior. Pero si esta gente estuvo ya ahí, no hizo nada, son Claro, parte del entonces, problema y ahora opinan. sí, sí, sí. Es que este es, ¿cómo se llama? La solución de los fracasados. No, claro, porque ellos han fracasado en eso mismo, ¿no? O En sea, eso mismo. no es que Y los hayan llaman fracasado. como los gurús de la seguridad ciudadana. ¿Y gurús de No, qué? no, No no, solucionaron nada. no, y no te extrañe que en un próximo gobierno cualquiera ellos estén, pues de repente Ah, tengamos nuevamente al ministro del amor, pero en industria, porque estos van rotando, se van mimetizando, se van acomodando. Entonces, es un tema que, que tiene solución si hay decisión. Yo siempre he dicho y lo repito, una democracia no tiene por qué ser ni estar con mano dura ni estar con mano blanda. Lo que necesita es mano firme. O sea, por supuesto que hay que defender los derechos humanos, hay que defender la dignidad absolutamente de todos, pero hay que saber diferenciar quiénes son los criminales y quiénes no lo son, y quiénes son los afectados. Y a los criminales, por el simple hecho de ser criminales, sus derechos humanos no están abolidos, pero están recortados. Si ya se les recorta el derecho a la libertad, pues el derechos humanos están recortados. No se les va a matar, no se les va a maltratar, pero no pueden convertirse en agentes itinerantes o reiterativos del desorden. claro. ¿No? O sea, no pueden estar en las cárceles siendo cuidadas por agentes del Estado para que ellos tengan ahí su centro de operaciones para seguir robando y matando y secuestrando y extorsionando. Claro. Entonces ahí es el Estado donde está fallando. O entrando y saliendo de la cárcel porque sus investigaciones están mal llevadas Que- o quién sabe qué pasó con su investigación. ¿no? pero claro, o sea, ya lo hemos dicho, lo que se debe hacer inmediatamente es, yo creo que en estos momentos de suma complejidad, muy rápidamente hay que hacer que las Fuerzas Armadas se encarguen de los penales. Le va a ser más fácil que encargarse de la seguridad ciudadana porque ellos sí tienen la capacidad, el conocimiento y la experticia en controlar cuarteles y pueden convertir a una cárcel en un cuartel. Además es un espacio cerrado, con muros, entonces Exactamente, mientras que se forma me parece una la policía interesante. penitenciaria o la agencia penitenciaria que debe ser militarizada. Entonces, y después y se busca pues estos sitios donde puedan estar rápidamente hacer estas cárceles de esas que se pueden hacer en 6, 8, 10 Y meses. también es cierto lo que dices, ¿no? Tenemos un problema de seguridad ciudadana que hay que atender, pero tenemos problemas como país casi tan importantes como ese y que nadie los está tocando. O sea, la desgracia de la gente de no tener salud, educación y transporte, o sea, carreteras, medios de transporte, no solo en Lima, sino en provincias. Recuerdo hace unos años fuimos a Ayacucho. Yo no iba a Ayacucho después de casi de niño y me sorprendió el nivel de atraso de infraestructura que había en Ayacucho. Claro, o sea, Entonces, es increíble cuando uno viaja y conoce el Perú, se da cuenta de las carencias del Estado que ha abdicado
su capacidad de ser Estado. No, claro, porque por eso es que se necesita una gran reforma del Estado, porque tú no puedes seguir dirigiendo desde la ciudad de Lima, desde la capital, el destino de de las otras regiones, pero tampoco puedes tener estos gobiernos regionales que han resultado ser unas estructuras absolutamente inoperantes, unas estructuras que al contrario que avanzar retroceden. Tú tienes que hacer unas nuevas estructuras, tienes que hacer unas macroregiones, que en realidad deberían ser regiones, que no deberían ser de más de 5 o 6 regiones, e instaurar un cambio muy importante en lo que significa la estructura del Estado, una gran reforma del Estado en la cual hay que, lógicamente, presentar propuestas, buscar los mínimos consensos y llevarlos a cabo. No sea, es como, hay cosas que se tienen que hacer y no todo se tiene que superconsultar, porque si se superconsulta, no, a veces cuando hablan en las familias y yo en la mía digo, discúlpeme, pero esta familia no es una democracia, ¿no? Mi familia es mi familia y hay que gobernarla con decisión, con capacidad, con amor, pero también con la absoluta convicción de que las cosas tienen que seguir un derrotero y alguien tiene que marcar la pauta. Así que ese es el camino que yo creo que deberíamos de seguir, mi querido Sergio, en este tan atribulado momento que vivimos con respecto a la seguridad ciudadana, que se quiere también, como tú señalas, se quiere soslayar los otros grandes problemas que tenemos. La anemia, ¿no? La pobreza que ya está subiendo, que seguimos en el 30%, o sea, es un tema recurrente, ¿no? Nunca, hace mucho tiempo no veía, por ejemplo, tú que eres médico, ante la lamentable situación de estas personas que han fallecido con este suero de una empresa privada, yo nunca había visto un ministro tildar a todo el sistema de proveeduría de medicinas como un tinglado como si estuviera hablando pues de los injertos. Sí, Un claro. ministro. No, no. No, creo que es totalmente equivocado también. Descalificado para ser ministro, porque no de una falla, que ha sido lógicamente una falla humana, que es muy sencillo, Sergio. A esas bolsas de agua le tenían que echar sal y se les pasó la sal. No se les debería pasar porque los que tienen que poner eso saben que si se les pasa la sal la gente se puede morir. Pero ha sido así, ha sido una falla humana que ha sido mal controlada por la propia empresa. Eso es cierto, ¿no es cierto? Y debe de pagar las consecuencias, pero Totalmente no de todo acuerdo. el mundo que trabaja para el Estado son los que proveen Caliwarma o Casimicuna o Cuasimicuna y todo lo demás, que sí son personas que deberían de estar pues señaladas y procesadas, lo que corresponda con la ley y la norma, pero no todos. No todos es como decir de que porque en una bodega te dan mal el vuelto, en todas las bodegas te van a dar mal vuelto y te van a robar. O No, sea, no es que cierto. eso no es así, ¿no? O No. sea, hay un nivel vamos a decir, de generalización, que significa que es un nivel de desconocimiento grande y sobre todo, de una direccionalidad, de una posición absolutamente dogmática acerca de cómo se debe manejar el Estado. Sí, Entonces, claro. eso es importante y yo creo que valía la pena resaltarlo. Por supuesto que sí. Bueno, yendo a los temas que teníamos preparado para el día de hoy, para todos los que nos siguen, bueno, recordamos hace poquitos días el fallecimiento de un grande. De hecho, fue catalogado por Benedicto XVI como Juan Pablo II el Grande. San Juan Exacto, Pablo II, quien exacto. falleció un 2 de abril de 2005, ya hace algunos años. 20 exactamente, mi querido Sergio. 20 años de Juan Pablo II. Aquí lo Ahí está. tenemos, conocido por todos, bueno, por casi todos. Tu generación convivió con él Sí, claro, claro. y yo también. Yo ¿No? tenía 7 años, me parece, cuando vino, en el 87. Sí, pues tenía, sí, yo soy el 81, 87, tenía 6 años. Recuerdo, tengo fotos ahí cuando vino, ¿no? Pero lo más importante, que es la anécdota que vino a Perú, qué sé yo, es el legado que dejó, que hasta ahora es muy importante rescatar. Claro, y hablábamos de estos grandes hombres, él ya es santo, o sea que está un poco por encima de cualquiera de nosotros, Sin duda por ¿no? encima. Pero de estos grandes hombres que en un determinado momento tomaron una decisión y fueron gente decidida, ¿no? Decidida. Karol Wojtyla, que es Su su nombre. nombre, polaco él, nació
en Polonia, vivió en Polonia y él vivió la opresión del gobierno comunista, ¿no es cierto? Correcto. Polaco. Era un gobierno, pues, manejado, era un gobierno casi títere del gobierno ruso, ¿no? Poco le faltó para hacer una provincia más de Rusia a Polonia en esa época, ¿no? Y él llegó a ser obispo de Cracovia, su ciudad natal. La particularidad es que él vivió dos opresiones. Primero la alemana, Así es. ¿no? Vivió la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, y con un país semidestruido, pasa al gobierno que tú comentabas comunista. Entonces, Polonia fue poco libre, digamos, No, sí, mucho claro. tiempo a manos de potencias exteriores con Y, ideologías y totalmente distintas, no, sí, además. sobre todo un pueblo muy católico. Polonia Sí, se caracterizó siempre por ser un pueblo muy católico, ¿no? Y pasó, como decimos acá, de Guatemala a Guatepeor. claro. Un día me dijeron, no puedes decir Guatemala porque se van a molestar ¿Los los guatemaltecos? guatemaltecos, pero es un dicho mundial, así que, sorry, como dicen, vale un Perú. Es un dicho, bueno. Pero el tema es que él, como obispo de Cracovia, pues fue una roca fuerte a lo que significaba el intento del ateísmo comunista de ese momento de doblegar y de tratar de destruir lo que significaba la fe católica. Y él fue un defensor de la fe católica y lo hizo con firmeza y con sagacidad, las dos cosas. Y resulta de que este papa polaco, este obispo polaco en un momento determinado, joven para lo que era en esa época la, Joven. la ascensión de los papas, 57 años creo que tenía, Sí, correcto. cuando tomó el papado, pues resultó ser un personaje que se engrandeció con el cargo, Sergio. O sea, si él era un obispo, vamos a decir, sobresaliente, como papa tomó tan en serio el cargo, lo vivió tan intensamente que hizo cosas que, bueno, hicieron que la Iglesia Católica en ese momento se transformara, ¿no? O sea, en el sentido de su rol evangelizador, de su rol de tratar de encontrar la paz y la concordia entre los seres humanos. Y si bien, como por algún momento lo he escrito por ahí, él no trabajaba para que haya paz, sí hacía para que los hombres trabajen por la paz. Es decir, él fue un intenso obrero por la paz, Él era un ¿no? obrero. Y después cuando él se enferma ya mayor, ¿no? Él aceptó la enfermedad como el sacrificio que tenía que hacer para poder ser lo que el mundo necesitaba, un ejemplo ante Dios de que el mundo quería que su sacrificio Dios lo escuchara para que se cumpliera lo que se quería de la iglesia, ¿no es cierto? Que se construya la paz. Ahora, tú has dado en el clavo, creo, una cosa, a Juan Pablo II se le puede estudiar de muchos ángulos y siempre es muy interesante. Pero tú acabas de decir, un obrero. Sí, Él claro. trabajó como obrero, de hecho, antes siendo ya seminarista, porque tenía que trabajar en una cantera de piedra. Y eso fue toda su vida, un trabajador. Él no hablaba de la paz como una cosa efímera, ni como una nube, ni que había que alcanzar. No, él hablaba del trabajo para poder llegar a los objetivos, ¿no? El trabajo para poder lograr la conversación con otras personas, la conversión de otras personas y el diálogo, ¿no? Es impresionante. Su legado No, no, y es su legado es vasto, mundial. muy Es vasto mundial, y ¿no? mundial. Él fue un papa evangelizador, Sí. ¿no? ¿No? Por eso yo tengo ese artículo que escribí hace 20 años exactamente, que le puse al maestro pescador, porque él salió a pescar hombres para hacernos creer que el mensaje de Cristo era un mensaje que era posible de cumplirse. Ese Sí. mensaje de amor y de paz era posible de cumplirse. Yo sigo creyendo que aún es posible, pero se necesitan líderes como él, ¿no? Se necesitan personas que crean profundamente en lo que es el evangelio que dejó Cristo y crean profundamente de que es posible hacer las cosas en conjunción con los demás sin buscar el enfrentamiento, sin buscar la confrontación.
Y eso no quiere decir de que no sea firme en sus principios, al contrario, esa firmeza en los principios, él sabía que tenía que evitar la confrontación en muchos casos para lograr cosas superiores. O sea, un habilísimo diplomático, habilísimo también líder, Líder, ¿no? sí. O sea, No, y no, como vulgarmente se dice, no arrugaba, ¿no? El tipo, cuando tenía que hablar claro, hablaba clarísimo, habló clarísimo en la ONU, habló clarísimo acá a los terroristas, se enfrentó a los comunistas en donde sea. Realmente su personalidad era avasalladora también, sí, ¿no? y tuvo la suerte, bueno, de vivir para poder ser el tercer papado más largo de la historia, ¿no? O sea, el primero fue el de San Pedro, Sí. el segundo creo que fue de un Papa Pío IX, creo, por ahí, que fue de 30 años o 31, y él, el de Juan Pablo II, San Juan Pablo II, fue de 27 años, ¿no? Y nos dejó ese legado que fue una época muy intensa, con muchos conflictos. Nosotros estábamos en un conflicto, metidos en un terrorismo que nos estaba socavando y destruyendo el alma nacional, ¿no? Y con su mensaje nos ayudó para poder salir adelante. Fue una grandísima ayuda para poder... Fundamental. Sí, sí, ¿no? Entonces, creo yo de que él marcó una pauta que nos hace que lo extrañemos, ¿no? Pero lo extrañamos absoluta y... Vamos, voy a decir una palabra que de repente fue, lo extrañamos brutalmente. O sea, sí, o sea, creemos Sí, que necesitamos líderes como él en la iglesia, en los gobiernos, en todas partes, ¿no? sí, Pero claro. si, por ejemplo, él, mira, voy a hacer una relación. Cuando él fue papa, ¿no? Tuvimos gente que tenía capacidades más allá de lo que se creía. Por ejemplo, presidente de Estados Unidos en esa época fue Ronald Reagan. Un excelente presidente de Estados Unidos. Un hombre que no parecía que iba a serlo porque había sido actor, pero hizo 8 años de gobierno consecutivos y le cambió la faz de los gobiernos norteamericanos. Y Norteamérica fue un actor muy importante en lo que significaba el cambio del mundo, porque con él además y creo que con mucha fuerza de él, y también fuerza espiritual, de repente del rezo, es que cae la Unión Soviética. La Totalmente. Unión Soviética, el comunismo cae con su parte más dura, la parte de opresión hacia los demás, de cercenación de las libertades, entre ellas la religiosa. Y este es una obra de este hombre líder fuerte que irradió a otros líderes su fortaleza. O sea, eso nos falta ahora. Bueno, hay una mitad, no digo no una mitad, 50%, pero hay una mitad del mundo que no lo quiere por eso, porque él fue uno o no sé si el más grande, pero uno de los principales artífices de la caída y desarticulación de todo lo que se venía con las ideas comunistas a nivel mundial, ¿no? Esta articulación desde Rusia, Cuba y todo lo que nosotros también hemos vivido, ¿no? En Latinoamérica las ideas comunistas se metieron muy fuerte en los años 70, ¿no? 60, No, sí, 70. claro, o sea, el comunismo se caía a pedazos por sí solo porque no tenía pues ninguna, o sea, el marxismo es absolutamente cáscara, ¿no? Si tú lo desmenuzas por dentro, no vamos a hablar de marxismo, no nos toca, pero si tú desmenuzas por dentro lo que es el materialismo dialéctico, lo que es el materialismo histórico, es cáscara nomás, ¿no? O sea, no Correcto. resiste ningún análisis. Ah, en cambio, la espiritualidad y lo que significa la paz, la bondad y la humanidad, el humanismo, eh, jalado de la mano de este hombre evangelizador, porque él cumplió los designios de ser un papa evangelizador. Entonces, su fuerza, la fuerza poderosísima de él, hizo que se caiga el comunismo, pero por eso, ¿no? No era nada, era algo endeble por eso mismo. Así que yo creo que me parece fabuloso poder recordarlo a él, Recordarlo, recordar sí. esos momentos y yo creo que ojalá pronto podamos tener, que nos mande a alguien, ¿no? Para A que, otros líderes también ¿no? como él. Otros líderes como O él, que ¿no? él con su gracia ilumine a los líderes actuales. Así es, ¿no? O Eso es sea, lo que hay que pedir. sí, sí, sí. Sí, Ilumínanos, San Juan Pablo por II, favor. por favor.
Te necesitamos. Necesitamos más fuerza. Sí, ¿no? por supuesto En que el sí. Perú también, ¿no? Sí, en el Perú Necesitamos, también. necesitamos que nos ilumine para que este 2026 o de 27, que es las elecciones, 26. 26 son las elecciones, ¿no? Así, ¿verdad? ¿No? El 27 ya está en el gobierno. El 26, que ya está a la vuelta de la esquina, ilumínanos, por favor, para que Y, no metamos la pata, que venimos metiendo la pata desde hace 7 años, sí. o sea, desde hace 7 años venimos equivocándonos, pero poderosamente, ¿no? O sea, es Hubo un desliz, creo, con Ollanta, ¿no? Después, bueno, no sé si PPK fue una buena elección o no, la fue una verdad. pésima elección. Y No, o sea, justamente el tema que viene es PPK. bueno, Pedro Y Pablo Kuczynski. podremos analizar un poco justo esa parte de nuestra reciente historia, porque PPK cayó un 23 de marzo del 2018. Nos Exacto, olvidamos en los últimos programas de marzo en recordarlo. exacto. ¿No? Muy bien lo has hecho en recordar. Y creo que marca la caída de PPK. Si bien es cierto, veníamos un poco en trompicones, pero veníamos con una democracia, pues, que se rehacía, ¿no? En los últimos años y con una idea económica, digamos, clara. Pero creo que después de lo de PPK no nos hemos logrado recuperar y esto fue el 2018. Ya vamos a llegar al 28 y seguimos Yo creo, Sergio, en un camino, creo que complicado. yo creo que el gobierno de PK fue el final de la ilusión. Ujú. El principio de la desilusión fue Humala, ¿no? Mala, ¿No? O sea, fue malísimo. El gobierno de Humala fue malísimo. muy Lo malo. que pasa que, Quiero recordar que cuando Humala recibe el gobierno de García, el Perú crecía a 9% mensual. Éramos una locomotora. sí, claro. Y Humala se va creciendo al 2%. Sí, sí, terrible, o sea, fue terrible. Lo único que pasa es que un poco nuestro país farandulero, el tema de la pareja presidencial, Nadine, ¿no? Y todas esas cosas soslayaron el pésimo gobierno que hizo Humala. Humala hizo un pésimo gobierno, prueba de ello, y que arrastramos hasta ahora, es esta multimillonaria deuda Petroperú. de Petroperú, causado por Terrible. él al querer hacer, al estilo pues de los estatistas, esta refinería de Talara que nos está costando hasta ahorita 8.000 millones de dólares, ¿no? O sea, una locura. Pero entonces, él fue ya el final de esa desilusión, porque verdaderamente PPK se desdibuja al siguiente día de haber tomado el poder, ¿no? O sea, infortunadamente es cierto. Haciendo los ejercicios. Comenzó, pero terrible, ¿no? O sea, haciendo los famosos ejercicios. los ejercicios, Nunca me voy a olvidar, los nunca me voy a olvidar. ejercicios de la desilusión, vamos a llamarle así, ¿no? Entonces, y, 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 y también hay que reconocerlo, vamos a decir, los astros no se alinearon con el Perú en esa oportunidad, ¿no? O sea, porque tampoco el Parlamento era un Parlamento lúcido. O sea, la verdad que fue un parlamento que, si lo ponemos en perspectiva, fue un parlamento dolorosamente deslucido, ¿no? Yo siempre digo que hubieron 2 culpables o 3 culpables, no lo sé. Responsables, no culpables, ¿no? 50-50. Para mí, todo el mundo dice, no, que es culpa de Keiko, no, que es culpa de PPK. Yo creo que tuvieron igual de culpa, majadera, ambos, en querer implantar algo cuando no sé, el comunismo y la izquierda estaba así, sin nada que celebrar, y estaban los dos así, listos para saborear la pelea de los dos. Y los dos cayeron tontamente, los dos tontamente, cada uno en su rol, cada uno de sus errores, y los dos no supieron ver más allá de sus narices. Sí, pues Más allá de se sus dice narices. que para que un matrimonio vaya mal se necesita la acción de los dos, ¿no? Sí. En este caso fue malísimo porque fue la acción de los dos, tanto el Parlamento como el Ejecutivo. Ahora, creo que esa lección la han aprendido el Parlamento y el Ejecutivo en lo que sucedió, ¿no? Porque desde ahí no ha habido otro divorcio tan marcado como ese, y se han a pesar de todo lo que ha pasado,
se han sostenido mutuamente más o menos. Yo creo que ahora hay una convivencia entre el Ejecutivo y el Legislativo muy marcada Sí. y penosamente no la hacen pública por cuestiones eminentemente, vamos a decir, políticas, de elecciones y todo lo demás, pero que debería de ser muy claro. Yo creo que es es un pacto entre el Ejecutivo y el Legislativo, es un pacto Por que la debería... gobernanza del Pero por Perú, supuesto, no, ¿qué? No diga nada de no malo. habría nada de temor. No, o sea, yo Al creo que ese contrario. es un error. Ese es un error, porque claro, cuando el pacto es secreto, las cosas que haces también pueden ser secretas, pueden ser buenas o pueden ser malas. Cuando Claro. el pacto es abierto, cuando la cosa es clara y transparente, todas las cosas se tienen que hacer bien, porque si no, ahí está el escrutinio público. Cuando todas son secretas, ahí viene el problema. Pero como dices tú, el romance de PPK con el legislativo fue muy rápido, porque en el 2017, ahí nomás salió este tema de, como ya se había desatado el escándalo de Odebrecht, Sí. recordemos que el escándalo de Odebrecht se desata en el 2016 en Estados Unidos. Estados Unidos fue el que descubre todo lo demás y nos irradia a nosotros, ¿no? El famoso lavajato. Entonces ahí se encontró que había una empresa de PPK que se llama Bushfield Capital, ¿no? Que si le había dado asesoría a Odebrecht siendo él primer ministro. En la época de Sí, Toledo, claro, ¿no? en la época de Toledo, que la puerta giratoria, que no, hay que sacarlo. Entonces decidieron que había que sacarlo. Pero no encontraron los votos. Entonces falló esa primera, Sí. ¿no es cierto? Y después el, el tema fue que después de que fallaron los votos, si mal no recuerdo, ¿no? Porque por ahí hemos hecho una infografía que se llama un recordaris, hubo el indulto, el primer indulto De Fujimori. de Fujimori, ¿no? Y entonces la izquierda saltó, todos los demás saltaron y para esto se divide el Fujimorismo en dos, los famosos Avengers Con Kenya a la con cabeza. Kenya a la cabeza. Eso fue terrible. Y Eso fue terrible. y ahí salen los famosos Mamani videos. Y ese ya es el segundo pedido de vacancia, que es por eso que salió el ministro Bruno Llofra, que es la famosa frase de... había una famosa frase que no fue tan famosa porque no me acuerdo en estos momentos, de que algo así como, ¿cómo es la nuez? Ah, ¿cómo es la La nuez? famosa frase de ¿cómo es la nuez? Entonces, se armó tal revuelo que PPK se vio acorralado y renunció, Y renunció, ¿no? sí. Entonces ahí cae PPK y asume el poder el señor Martín Vizcarra Cornejo. Tres veces ¿no? El lagarto. El famoso lagarto Juancho. Y claro, el lagarto Juancho es de mi época, porque de ahí viene el lagarto Juancho, ¿no? Entonces, este señor, pues desde que él, cuando hacen la primera, mira, lo gracioso es que cuando dicen vamos a vacarlo y él dice, al señor, a todos nos han elegido para una sola, juntos, y si se va el señor presidente, nos vamos todos juntos. Entonces, caramba, ¿no? O sea, y después él tiene su propio affair y se va a Canadá como el affair del aeropuerto de Chincheros. Por supuesto, él era ministro de Transportes y Así Comunicaciones. es, y tuvo que renunciar. Y sí, le dieron, típica, ¿no? Bueno, vicepresidente, una buena embajada. Así es. Porque Y que termina... yo sepa no sabe hablar inglés ni francés, o sea que no sé qué hablaba en la embajada de Canadá, No. ¿no? Entonces, pero bueno, al final de cuentas, poco a poco este hombre, y se sabe, fue complotando para que ayornarse al fujimorismo. Tan es así que después que cae PPK y él asume el poder un 23 de marzo del 2018, Correcto. él, a los días después, tiene una reunión con Keiko Fujimori. Por supuesto. ¿No? Tiene una famosa reunión en donde No, está... no fue pública en ese momento, pero después se hizo pública. Poco comentada Exacto. la reunión. Y él supo esconder esa reunión. Nadie estuvo atrás de eso. Que en otros momentos hubiera sido un escándalo, porque Keiko era poco menos que el demonio estaba un escalón abajo de Keiko. Sí, claro, ¿no? La en el escrutinio público. No, sí, claro, en ese momento el antifujimorismo era muy fuerte. No le pasaron factura de esa reunión. No. No le pasaron factura de su investidura como presidente.
pero después él, como buen lagarto, le clavó la puñalada a Keiko y sin ningún problema se deshizo de ella No, sí, claro, y terminó cerrando el Congreso. y terminó siendo Hay que a su ver, claro, conveniencia, ¿no? a O su sea, conveniencia. totalmente hizo pues la famosa denegación fáctica, y estamos hablando del 19, Apoyada por un tribunal constitucional totalmente una aberración. una aberración. Una aberración porque era Sí. una violación flagrante a la Constitución, ¿no es Bueno, cierto? creo que ahí hay una sentencia del nuevo tribunal corrigiendo, ¿no? No sé, hay una nueva sentencia y por eso es que lo están, Porque si no, están es que era tal cual, ¿no? Era yo, ¿qué cosa es la famosa, ¿cómo se llama? Tema fáctico, es que yo pienso así es, claro. y como yo sé que tú me vas a hacer algo, entonces como yo sé que estás pensando, yo te lo hago primero. Sí, claro, eso no existe en la No Constitución, existe. no, no, o sea, no, no, O sea, no. yo me adelanto a lo que tú vas a hacer, entonces yo lo hago primero. Entonces yo valgo más, ¿no? Pero el hecho es que circunstancialmente el Congreso ¿No? no le negó. O No, pues sea, no, no hubo, no hubo nada de fáctico porque no no, o sea, existió. fue una Sí, aberración, claro. avalada por un tribunal constitucional absolutamente politizado, ¿no? Sí, De izquierda, por supuesto, sí. ¿no? Y bueno, y él terminó, como muchas veces pasa, la política es extraña, pero siempre le da a los que beben del poder de su propia De su medicina, propia medicina, aunque ¿no? no lo busquen. Ah, Pasó en la Revolución Francesa y le pasó a él porque lo terminaron vacando a él también, así ¿no? es, ¿no? Terminó saliendo por las patas de los caballos por un error de él, ¿no? Por el tema de las vacunas, básicamente, Sí, ¿no? claro, porque en realidad él se convirtió en el segundo presidente vacado, ¿no? Sí, O sea, correcto. Así es. no fue PPK el vacado, sino fue él, Sí, ¿no? realmente. Entonces, y de ahí en adelante, Vizcarra, pero yo no quiero irme tan adelante, yo quiero ir un poquito atrás porque Vizcarra Sí, tiene otros pasivos que son muy grandes, más allá de sus posibles delitos cometidos como gobernador, sino es todo lo que hizo en la pandemia. Yo creo que lo que él hizo en la pandemia lo muestra de cuerpo entero y creo que es una de las cosas por las cuales él será juzgado por lo que se llama el juicio de la historia, ¿no? Este caballero, por decirlo de una manera, muy elegante de tu no, parte. demasiado elegante, creo que se me pasó la Muy mano, se elegante me de tu pasó la parte. mano. Este sujeto, Este entonces, sujeto. este sujeto fue el causante de la muerte de por lo menos la mitad de los 200.000 personas que murieron, ¿no? O sea, hizo cosas increíbles. Yo me acuerdo porque en esa época nosotros estábamos en el gobierno municipal y todo lo que hacía repercutía negativamente en lo que sucedía en el día a día, ¿no? O sea, hizo todo lo que no se debía de hacer. Correcto. Fue en contra de todas las cosas que mandaba la más pura y elemental capacidad de gestión, el sentido común, ¿no? Y tuvo unos ministros de salud que yo verdaderamente tengo que recordar porque son este señor Zamora y hay otra ministra que en estos momentos no me acuerdo y que ¿La anterior a Zamora? la anterior a Zamora yo la conocí y ella no es porque era una neuróloga, una doctora, porque yo sí recuerdo esa anécdota de Esa que famosa reunión a la que te la acompañé. reunión que fuimos al Ministerio de Salud y Recuerdo. supuestamente íbamos a hablar de pandemia y después terminamos hablando de cómo iban a comprar y a quiénes les iban a comprar las mascarillas. Fue terrible. Yo salí verdaderamente, ah, pero irritado e indignado por lo que parecía una feria de comerciantes. Elizabeth Inostroza Claro, era esa era ella. la doctora que no Pero duró mucho. después estuvo Pilar Macetti, Claro, y pues. yo creo que Pilar Macetti cometió varios terribles errores, ¿no? Por no decir de otra Bueno, la han manera. inhabilitado, ¿no? Sí, Muy pero bien, terribles errores porque además terminó vacunándose, ¿no? también. También, ¿no? O sea, igual que él. O sea, Sí. este sujeto, además de habernos mandado al cadalso a los 33 millones de peruanos a ver si nos moríamos o no, no, después él terminó vacunándose secretamente, ¿no? Que esa calidad de persona, ¿no? Yo quiero recordar, acá lo tengo escrito, algún día voy a escribir esto. Lo tengo, lo saqué en esa época, ya no sé si lo puede encontrar alguien, pero está ahí. Está en las redes y se puede sumar. Solo sumar, ¿ah? 380 soles por 2.5 millones de personas. Dos veces, primer bono. 760 soles por 2.5 millones de personas. 380 soles por dos pagos a 800.000 personas. 760 soles a 837.000 personas. 760 soles a 2.5 millones. Y así sigo la lista.
240.000 millones de soles solo en bonos. Claro. Y la otra cosa 240 es, mil ¿habrá llegado a millones. todas las personas? ¿Quién ha abierto los libros de esto? Nadie. No, claro, porque este señor, que también ya soy benévolo llamándolo señor, Sí. ¿no? Nos llevó a una recesión económica como no se había visto desde la guerra con Chile, menos 13%. Claro. En la guerra con Chile fueron 3 años, 4 años, ¿no? Este solamente tuvo 8 meses, suficiente para mandarnos a la ruina económica. Entonces, este señor es parte de los grandes problemas que tenemos ahora, Sí. ¿no? Que no se los hospitales no se abastecen, de que la educación es un desastre, de que la seguridad no esté bien y que siga la chauchilla en el poder. Correcto. Entonces, esa es la mediocridad. O sea, ese es uno de los problemas que este sujeto nos ha dejado, ¿no? Una herencia en año y medio de gobierno. O sea, imagínate si hubiera tenido un gobierno completo. Bueno, y quiere ser presidente todavía, porque se pasea por todo el Perú. Ahora, es un tipo que tiene un problema, no tiene un problema, tiene muchos problemas, pero uno de los que para mí es más grave, al menos y resalta el día de hoy, es que se sienta en la democracia, se sienta en las personas y le interesa un pepino lo que pasa al costado. Tiene inhabilitaciones. Ya le dijeron que no puede presentarse y sigue haciendo campaña. Eso debería ser, ya, para mí, además de que linda con una persona con un problema mental, también debería ser un delito, ¿no? O sea, enfrentar públicamente a la democracia está casi en la sedición. Lo único que le queda, perdón, y creo que algún día lo va a hacer, es decir, convoco a mis seguidores, porque seguidores tiene, porque es un payaso, sale con su perro, no sé qué hace, en el Jurado Nacional de Elecciones y a ver con todas las piedras que van a tirar, porque lo van a hacer, a ver si es que de esa manera presiona para ser presidente. Y de repente lo logra. En este Bueno, país él es pasan un cosas. psicopático, pues, ¿no es Sí, cierto? Esta gente amoral, y la moral es que no conoce lo que es moral, ¿no? O sea, no claro. tiene ninguna conciencia de lo bueno y lo malo. O sea, para él, lo malo es tan malo o lo bueno es tan bueno, es igual, ¿no es cierto? ¿Y qué otro personaje podemos rescatar? Es Vladimiro Montesinos, que ya va a salir libre pronto. Está haciendo campaña también. Estos personajes no envejecen en prisión, ¿ah? Ojo, estos personajes como Vladimiro viven de sus propias elucubraciones. O sea, este fulano hay que tener cuidado porque si va preso, de aquí a 15 años podría regresar y encandilar a muchos. Que Sí. ese es uno de los problemas que tenemos los peruanos, de que no marcamos un antes y un después con todos aquellos que han hecho el daño al Perú, ¿no? O sea, y seguimos Y esta gente vive los votos de la gente que está descontenta, que justamente está buscando opciones, no para construir, sino para destruir. Claro. Ellos saben que este tipo de personas, con sus actitudes desafiantes contra la democracia, contra el verdadero poder, con la constitución, porque no creen en nada, no creen en el Perú, no creen en nada, ellos se nutren de los votos de gente que lanza sus temores, su- sus problemas personales a la política y dice, con él nos va a ir peor, voy a votar por él. No, Su no, sí, voto claro. de asco, de No, bueno, odio, ¿no? mira, Ellos viven de eso. sí, Y que no es poco, con las lamentablemente. distancias, entre los personajes, ¿no? Adolfo Hitler era un hombre que se alimentó de la desesperación, del el desánimo nacional de Alemania por haber perdido la Primera Guerra Mundial. Y él se convierte en un agitador, porque era un agitador, en esos momentos se permitía que haya agitadores de ese tipo, ¿no? Que aglutinó a todos los descontentos, a todos, y al final los manipuló de tal manera que terminó siendo Elegido. el elegido. Claro, estuvo él en el Parlamento y después fue y lo presionó al pobre presidente Edinburgh, que ya estaba allá, y lo nombraron canciller, y de ahí, miren lo que le pasó a Alemania. Claro. Miren con la distancia, porque no le llega a la suela de Hitler, por si acaso, ¿no es cierto? El otro era súper archimalo, este es malito nomás, ¿no? Pero lógicamente hay que tener mucho cuidado con esta gente
que tiene todas esas características y por eso hay que ponerlos en la congeladora para que vayan a su casa o donde tenga que estar y ahí haga sus elucubraciones y nunca más vuelva a dañar a los peruanos. Esta es una señal de alerta. Yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es un poco también conocer la historia, y en este caso reciente, para poder identificar a estos sujetos que tanto daño le han hecho al Perú en tan poco tiempo, desde hace poco tiempo, para que todos aquellos que de alguna manera se sienten descontentos no caigan en las garras de este que si estamos mal con estos vamos a estar, pero terribles. Acuérdense que nos mentía. Acuérdense que cuando salió de la primera semana del encierro dijo en 15 días le vamos a dar el martillazo para acabar con todo esto y a los 15 días le vamos a dar el segundo martillazo y a los que nos tiró un martillazo fueron a nosotros, Sí. ¿no? Y nos tuvo encerrados durante 4 meses, No, fue ¿no? un Expandió despropósito. el COVID, ¿no? Nos llevó a la ruina económica, mató a más de 200.000 personas, se vacunó él solo, ¿no? Y, y ahora quieres volver a ser presidente. Qué barbaridad, ¿no? O sea, yo creo que Careje. hay que tenerlo bien en cuenta y por eso hay que poner los puntos sobre las IES y hay que decirlo con suma claridad, ¿no? Totalmente de acuerdo. Bueno, felizmente no todos son como él. Gracias a Dios este país ha dado gente muy interesante. Y como siempre tenemos personas, y en este caso una mujer muy valiosa. Tiene un colegio, tiene su nombre, Así gracias a es, Dios. sí, Tiene un colegio más grande, representativo del Perú. Justamente un colegio de mujeres. exacto, Un colegio de mujeres. Ella fue Teresa González de Fanning. exactamente. Y que además venía de una familia, porque estaba casado, con otro, con Fanning, Claro, con con Juan Juan Fanning. Fanning, Juan Fanning. Fue un tipo No, importantísimo claro, en la Juan guerra con Fanning, Chile, ¿no? claro, Juan Fanning fue uno de los héroes que murió en el famoso combate de Angamos, ¿no es cierto? Estuvo con Grau en ese martirologio, La ¿no? recordamos porque falleció un 7 de abril de 1918. Así es. A Entonces, Teresa González de Fanning. 82 años tenía cuando falleció Ujú. y fue una educadora que mucho incidió sobre la familia, la educación de la familia, que ella siempre dijo que la educación principal debería de venir de la familia y después en el colegio, y trabajó incansablemente por la educación, en este caso de las niñas. Así que tomó mucho conocimiento de esa época también de Juana Larco de Dahmer. O sea, fue una mujer brillante y de verdad que estas son las personas que han construido nuestra peruanidad. Son las personas que tenemos necesariamente que recordarlas porque, Interesante lo que acabas de decir, ¿no? Una persona que estaba abocada a la educación y que rescataba que la primera educación no era en el colegio, sino en la familia. exacto, Y exacto. eso no lo he escuchado de los últimos 25 ministros de nada, ni de educación ni de nada en este país. Bueno, el actual ministro de Educación es una lágrima, ¿no? Yo creo que hasta 2 lágrimas son porque una es insuficiente para no perder el tiempo con él. Pero yo creo que sí, Teresa González de Fanning era una persona que nos deja una enseñanza, que es decir, una enseñanza que la educación es fundamental, la educación puesta en manos de personas valiosas como ella, personas entregadas absolutamente a formar a personas, y por eso el Ministerio de Educación, le recuerdo que el colegio que está a su nombre es un colegio nacional, es un colegio del Estado, así que vamos a darle aquí nuestro homenaje Por supuesto a que sí, Teresa González de Fanning por su labor incansable, que tiene que ser recordada, tiene que ser conmemorada y tenemos que trabajar para seguir su ejemplo. por supuesto que sí. Y nos vamos a otra persona que ha cumplido una labor religiosa en el Perú importante en los últimos semanas y meses, magullado, creo yo, y esta es una opinión totalmente personal, mal tratado, o sea, hay gente que lo ha tratado mal, y creo que injustamente, porque cuando a una persona se le acusa de algo, tiene que haber un fundamento. Y creo que a él se le están acusando de muchas cosas sin un real fundamento, al menos público. Yo francamente estoy escandalizado con lo que está sucediendo porque acabo de leer el último comunicado de la conferencia episcopal que reúne a los obispos. Yo tengo la fortuna de ser un católico laico, no tengo ninguna relación con la iglesia, así que puedo hablar con absoluta libertad y verdaderamente es un comunicado ominoso.
es un comunicado en el cual dicen que a raíz de los comentarios de una persona de la prensa del Vaticano, ¿no? En donde a él se le ha sancionado, o sea, no tienen ni siquiera una fuente que diga, sí, pues aquí está la bula papal, aquí está la resolución del Vaticano, no tienen nada, pero bajo esa circunstancia lo siguen condenando y encima, desde mi punto de vista hacen una reflexión absolutamente farisea, ¿no? Porque dicen, la suprema caridad y del Papa que lo perdona, ¿y para qué lo nombran si ya lo ha perdonado? O sea, ¿y de qué lo ha perdonado? O sea, es decir, ¿cómo se le juzga a una persona sin habérsele hecho ningún procedimiento? ¿Qué calidad de representantes de la iglesia tenemos en el Perú? Por eso yo digo, hace tanta falta San Juan Pablo II, verdaderamente. O sea, era un hombre que la tenía absolutamente claras y no se permitían en ese tiempo esas cosas, ¿no? O sea, que yo creo que es un maltrato. Una persona que tiene más de 80 años, hombre, qué barbaridad. O sea, yo creo que hay que tener esa suprema caridad y todo lo que dicen es verdaderamente, la deberían de ellos de seguir, ¿no? Y la primera que deberían hacer es no decir nada. Sí, a ver, yo creo que el cardenal Cipriani ha sido respetuoso de la propia investidura que tiene y además él es miembro de la iglesia, le dijeron no hables, no habló, estuvo callado mucho tiempo, lo derivaron de algunas labores públicas, él respetó, pero seguía trabajando porque él trabajaba en Roma inclusive. Él ha comentado que se ha encontrado con el Papa Francisco, lo ha saludado, le ha dicho, uy, bien, todo bien, o sea, y después de unos días salen informaciones como chismes, ¿no? De prensa, de salas de prensa, acusando honras, con acusaciones muy graves, porque él lo están, supuestamente alguien lo acusa de un acto de violación sexual. Y no se sabe quién es, no se sabe cuándo fue, se filtró un nombre, esa persona ya salió a decir que no es él, entonces no se sabe quién es. Entonces, la cosa está muy rara y yo creo que no se puede jugar con la honra de una persona, de nadie, ni de él ni de nadie, con acusaciones sin fundamento. Y eso lo está clarísimo, ¿no? No, pero yo creo, Sergio, que además de todo eso, hay un sesgo ideológico. No tengo la menor duda. El cardenal Juan Luis Cipriani fue un claro opositor de los terroristas. Él estuvo siempre al lado de lo que significaba el Perú, porque él antes que todo es peruano. Entonces Antes que todo. estuvo del lado de los ciudadanos que sufríamos los embates de esta horda genocida y asesina que seguía los dictados de Abimael Guzmán. Entonces él se opuso a eso y tuvo pública notoriedad porque él fue obispo de Ayacucho, Por supuesto que sí. ¿no? Y después tuvo pública notoriedad cuando fue el tema de los rehenes de la Embajada del Japón. Entonces, él tiene una clara posición, ¿no? Entonces, estas ideologías progres, hoy día se le llaman caviares, estas malaguas que no saben si son de izquierda o de super izquierda o de menos izquierda, no se sabe si son, ellos dicen que no son marxistas, pero sí, que no son comunistas, pero de marxismo pueden agarrar algo, pero no todo. Esa gente que es una malagua ideológica, que hoy día, por ser malagua, ha infiltrado muchas instituciones, y yo veo que algunas de ellas están ligadas a la iglesia de aquí del Perú, ¿no? Y entonces, esta es una venganza y nosotros no podemos avalar una venganza y tenemos que salir a hablar, a señalar nuestra voz de protesta, ¿no? De rechazo. Y yo, por supuesto, que yo lo apoyo al cardenal Totalmente. Cipriani. Yo lo conozco su valía, he tenido la oportunidad de conocerlo, de conversar con él, conozco su valía, conozco su labor pastoral y yo creo que es una labor de personas de bien salir a defender a las personas que uno cree y sabe que son probas justas y que pues han hecho del ministerio que le ha dado la Iglesia Católica algo para ayudar
a sus compatriotas. Por supuesto que sí, totalmente de acuerdo y el apoyo desde este humilde Así es, podcast, así es. pero con mucha fuerza para Humilde el... pero combativo, mi querido y estimado, así, Por supuesto. pero combativo Yo, te- no no de esos yo combates. tengo una anécdota muy bonita con el cardenal, cuando no era cardenal, era obispo de Ayacucho. Yo estudiaba en un colegio del Opus y nos llevaron, por invitación de él, a jugar a mi colegio, que era el Alpamayo, a jugar con un colegio parroquial de Ayacucho, básquet, cuando yo estaba en tercero, segundo, tercero de secundaria. Tendría yo 13 años, 12 años. Y me encontré con una cara que yo no conocía porque yo vivía en la ciudad, única de Ayacucho. Apenas salido, yo salí el 98, yo de Ayacucho el 96. O sea, se acabábamos de salir del terrorismo. Era un Ayacucho destruido por el terrorismo. Y me lo acuerdo, siendo chico todavía. Y me acuerdo que nos llevaron a un orfanatorio de chicos que habían perdido a sus padres en el terrorismo. Era el triple de lo que para mí era un gran colegio, que era mi colegio, y un colegio 3 veces más grande que el mío, y me quedé impresionado. Y esa obra era del arzobispado con dinero que él había conseguido de donaciones de afuera, un colegio de primera. Y que además no solo era colegio, porque los chicos vivían ahí y como no tenían familias, porque habían perdido a sus seres queridos en la guerra contra el terrorismo, por ejemplo, había una chica de 16 años que era como la mamá y los ponían como en una casa con otros chicos o chicas más pequeños, entonces un poco ella se encargaba como la mamá de sus hermanitos, que no eran sus hermanos, pero era un poco la encargada de la comunidad y así habían hecho como varias comunidades. Era una labor preciosa que la tengo grabada y nunca se me va a olvidar y eso es parte de su legado en Ayacucho en la guerra contra el terrorismo y nunca me lo voy a olvidar. Y eso y muchísima gente que habla de su labor como persona y su labor pastoral como obispo, ¿no? O Sí, sea, sí, no, no, y, definitivamente y, es. e- y él se enfrentó a los terroristas directamente. Él no Así se es, fue a Ayacucho, ¿ah? así Él no es. se fue a Lima a hacer misa por internet. No, 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 no. Él estaba ahí. Sí, Él sí, sí. puso el pecho. Gente de decisión, pues. Sí, Gente de claro, por supuesto. decisión, que eso es lo que nos falta ahora, ¿no? Discúlpame, solo para terminar con Sí, ese claro. comunicado, porque ni siquiera ponen un nombre, ¿no? Yo, Augusto Cáceres, firmo en representación de los obispos. No, conferencia episcopal. Por favor, señores obispos, verdaderamente, Lástima. qué lástima, ¿no? Y Y para terminar, para terminar esto, Sergio, o sea, yo te dije, quiero hablar de la Madre Teresa de Calcuta porque te voy a comentar algo y a ustedes también, ¿no? El otro día, de casualidad, me puse, llegué en la televisión y terminé viendo una película de Juan Pablo II, en dos partes, que la protagoniza John Boyd. he visto la película. La actuación de John Boy es excepcional, hasta me parecía la cara lo caracteriza muy bien, me impresionó mucho Y seguidamente terminó la película y ¡pum! Saltó la vida de la Madre Teresa de Calcuta. Es impresionante. De verdad que muy buena la película, también no conozco al artista, es una película ya que tiene un tiempo atrás. Pues la película de John Boy también es una película antigua de Juan De Pablo. Juan Pablo, sí. Y entonces, esta mujer era una mujer, así como el Papa sabía que Carlos Bojila sabía que su vocación estaba en la iglesia y estaba ahí para cumplir una misión, ella también desde chica supo que esta era su misión, que ella tenía que ir a ayudar a los pobres. Esta mujer se fue a ayudar a los pobres más pobres de los sitios más pobres, empezando en la ciudad de Calcuta, donde hay una pobreza, y había, infortunadamente sigue habiendo, una pobreza espectacular, y de la nada hizo una orden religiosa, que al principio no se la quería, ella estuvo en una orden religiosa de educadoras, Sí. ¿no? Y después con el Vaticano manda un veedor, ¿no? Para descalificarla y el veedor se queda tan extasiado Con su obra. con su obra que se quedó con ella, Sí. se quedó a ayudarla. Esta mujer que murió de 80 y tantos años también, ¿no? Sí. Esta mujer hizo una obra, vino al Perú, 87 años. 87, vino al Perú, Vino al yo recuerdo que ella vino al Perú porque esta congregación de las Madres de la Caridad, creo que era así, Madres de la Caridad. Madres de la Caridad,
tiene tiene un local que ellos hacen Su también en La Victoria, cuadra 2 de la avenida de Aviación. la Avenida Aviación, ¿no es ¿Cuadra 2 o cierto? 3? Entonces, donde Y ahora te voy a contar por qué y conozco. ahora me comenta. Entonces, es que fue una generación que se extraña ahora, Sergio, ¿no? Porque ella estuvo un poco antes que Juan Pablo II, porque ella incluso conoció a Paulo VI, Sí, claro. ¿no? Pero también estuvo de la mano Eran amigos con con Juan el Pablo Papa II. Juan Pablo II, y a Paulo VI le pidió un local para poder ayudar a los pobres en Roma, en el Vaticano. Y Paulo VI se asombró y dijo, pero si en el Vaticano no hay pobres. Pero Pablo II le dio el local y las madres abrieron un local para ayudar a la gente pobre que iba al Vaticano. Esta mujer excepcional de ascendencia albanesa, y es albanesa, Albanesa, sí. ¿no? Que no importa la nacionalidad aquí, pero ha congregado a cientos de miles de personas y les ha sacado esa bondad, esa entrega por los pobres, pero una entrega verdadera, ¿no? De ayuda, de misericordia, de compasión, de comprensión. Verdaderamente es algo que te eleva el espíritu y te dice, en esta eterna lucha entre el bien y el mal, este es el bien que debe de guiarnos. Este es el bien que debe de ser nuestro referente. Este es el bien que nosotros tenemos que seguir para derrotar al mal, no enfrentándolo con las armas del mal, sino enfrentándolas con las armas del bien. Porque la bondad hace desaparecer el mal. Porque los malvados caen de rodillas ante los bondadosos. Ese es nuestro referente. Y esa gente tenemos que formar. Esos hijos tenemos que formar. Ese trabajo tenemos que hacer. En donde nos toque servir, Sergio. Porque ella dijo, yo quiero servir así. Porque le dijeron, pero ¿por qué no? Yo quiero servir. A donde nos toque servir, tenemos que trabajar por hacer el bien. Y eso de ahí tiene que ser, se tiene que alimentar. El alma de uno, el espíritu se tiene que alimentar con eso, Sergio. Por eso lo quería traer a colación, porque fueron dos personas que marcaron mucho el destino y me marcaron mucho a mí en un momento y el otro día los recordé juntos sin querer, Y han ¿no? marcado la historia moderna además, Sí, la sí, historia sí, moderna. sí. Porque a veces hablamos de la historia muy antigua, parece muy vetusta, pero la historia moderna tiene héroes también. Los héroes Así de es. ahora son, bueno, Sí, ellos sí. son dos de los héroes de ahora, ¿no? Así es, ¿no? En una historia reciente que hace falta héroes, ¿no? Héroes verdaderos, de carne y hueso, no los creados para una película que vuelan, ¿no? No, 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 o sea, los que se fajan por la humanidad. claro, esto se ha perdido. Los íconos de ahora son, pues, de estos ídolos de pies de barro. Estas son las personas que valen, que han hecho, ¿no? ¿Y qué anécdota? Cuéntame. A ver, cortita nada Sí, más porque ya estamos con el tiempo, eh, pero bueno, por esas cosas no son no es porque yo quise, ¿no? Porque al contrario, no es mérito mío en todo caso. Es mérito de mi hermana, porque yo tengo una hermana que tú sabes que es yo sé, claro, religiosa. claro que sí. Ahora está en otra congregación, pero ella pasó por la Madre Teresa y tuve la gracia de ir a la casa, y por eso sé dónde queda, en la cuadra 2 o 3 de la Avenida Aviación, ahí pasando Gamarra, en plena parada. Claro, está en la parada. Y en plena donde lo que se llama la parada, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que mi hermana estaba ahí y yo me impresionaron tres cosas así rapiditas, ¿no? La primera yo le preguntaba, y hermana, ¿cómo te va? No sé qué, no sé cuánto. Y me decía, bueno, bien, no sé qué. Y mi mamá le llevaba sus cositas, ¿no? Y mi mamá me contaba, ¿no? O ella me contaba, ¿no? Que, ¿sabes que ellas, todas, ¿sabes? Como regla general, no tienen ni siquiera su colchón. O sea, el colchón que les dan para dormir se lo cambian cada mes. Porque ni siquiera donde duermen, y que es un colchoncito como una especie de tapete, como duermen en la India, así duermen ellas, ni siquiera eso es de ellas. Ni siquiera el lecho donde duermen es de ellas. O sea, ese es el nivel de desprendimiento. Ellas viven como pobres, como los pobres que atienden igualito viven. Entonces ellas no reciben nada que los pobres no puedan recibir. Y, por ejemplo, em, quieres regalarles una computadora y no te la reciben. O un celular. No, ellos mi hermana nos escribía carta escrita. ¿Por qué? A mano, ¿no? A la antigua, porque ellos no reciben. Y hay mucha gente que quiere donar muchas cosas y ellos no lo reciben porque dicen,
Nosotros no aceptamos ese tipo de donaciones, done otras cosas, porque nosotros no aceptamos nada para nosotras, ni nuestra para comodidad, pero le regalo una cama para que duerma mejor, madre, una computadora para que se pueda comunicar, un teléfono, no, nada, nada, nada para ellas. Es, y así es el ejemplo de ella, pues, ¿no? Ellas viven como vivía la Madre Teresa. Es impresionante. Y los domingos, además de los viejitos y los niños desamparados que ellos cuidan, hacen, meten ahí en su convento, celebran misa y meten a todos los desvalidos de la parada y les dan de comer. Y los bañan y les dan comida. Y pero principalmente un abrazo, un cariño, una atención. Y los llaman por su nombre y no sé qué. Está aquí, ¿ah? Sí, claro. Pueden ir, ¿ah? Sí, Pueden, claro, cualquier claro. persona puede llegar y tocar la puerta y ayudar, ¿ah? Cualquiera, ¿eh? Un día ya. La sonrisa, decía ella. Lo que nosotros tenemos que dar es una sonrisa. Es que es la alegría ¿no? de Dios. La alegría de Dios. Así Sí, es. la Así alegría. que, bueno, creo que ya nos tenemos que ir, ¿no es Sí, cierto? sí. Amigos, nos vamos. Este podcast quiero que quede lo de Juan Pablo II y la imagen de la Madre Teresa de Calcuta. Quiero que nos ilumine en un país que necesita tanto de ese ejemplo, para que lo sigamos. Todos nos inundemos de eso. Amazon Prime, busquen ahí. Juan Pablo II y la Madre Teresa de Calcuta. Un abrazo, amigos. Nos vemos en nuestro siguiente podcast. Chao, Sergio. Nos Chao, vemos. chao.